Muy buenos días, amados hermanos. Que el Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana con nuestro programa de todos los lunes a las 4 de la mañana, volviendo a las sendas antiguas. Qué gran privilegio, qué gran honor es para nosotros el poder estar nuevamente en esta estación de radio para seguir compartiendo en estos tiempos difíciles. Si usted mira la televisión, pues solamente vamos a ver malas noticias, ¿verdad? Puras malas noticias en cualquier canal. Pero el Evangelio, de hecho, significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, pues vamos a ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos puras buenas noticias. Amén. Y en esta mañana, pues me acompaña aquí nuevamente mi colaborador y amigo, hermano Javier Preciado. Hermano Javier, que el Señor te bendiga. Igualmente, pues muy buenos días, hermanos. Pues otro día más que el Señor aquí nos está dando la oportunidad de poder estar aquí reunidos en esta cabina, y pues les saludamos a todos aquellos que pues están interesados en continuar acompañándonos para esparcir el reino de nuestro Padre. Y pues le damos la bienvenida a todos aquellos que en esta mañana pues están dando esa oportunidad, o tienen el privilegio, o tienen esa disponibilidad para continuar pues acompañándonos y enriquecer más pues la oportunidad que pues el Señor pone en nuestro corazón de continuar adelante, pues para edificarnos y pues para poder, pues la oportunidad que nos da el Señor aquí para expandir más su reino. Y pues les damos las gracias a todos aquellos que se dan esa oportunidad o que tienen el interés de continuar adelante, pues edificándose. Y pues independientemente, pues como ustedes se han dado cuenta, sigue la incertidumbre esa de pues la situación que prevalece, pero independientemente pues de las cosas que están aconteciendo, pues ahora es cuando más es el momento adecuado para enfocarnos y introducirnos y tratar de clamar a nuestro Padre, implorarle, suplicarle pues de la situación que prevalece. Es cuando pues en estos momentos debemos estar más unidos y buscando más de su presencia. Pues nosotros los estimulamos a todos aquellos que tengan ese interés y que en realidad crean pues en la grandeza de nuestro Padre. Pues los exhortamos y los invitamos a que pues que no nos enfoquemos tanto en la situación que prevalece, sino que al contrario nos aferremos más a tener esa certeza, esa seguridad, esa fe de aferrarnos más a las cosas de nuestro Padre y continuar adelante, y no dejar que esa incertidumbre se apodere de la situación que prevalece. Pues hermanos, los exhortamos adelante y les damos, pues los felicitamos, los saludamos, y pues a nuestros compañeros que pues todos aquellos que estén interesados en algunas de las prédicas, pues pueden ponerse en contacto en algunos de los teléfonos que se les van a dar más adelante. Pues les deseamos lo mejor esta mañana y adelante, hermanos. Amén. Señor te bendiga, hermano. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina, es área 626-993-1580. Área 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Vamos ahora a orar para que el Señor sea el que nos dé el entendimiento en esta mañana para poder entender su bendita palabra. Amén. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, amantísimo Dios y Padre. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, por un día más de vida, Señor, el aliento que das en nuestro ser, Señor, muchas gracias. Padre, nos declaramos necesitados nuevamente de ti, pidiéndote, Señor, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor,
para poder saber, Señor, y poder conocer los tiempos en los que vivimos, eterno Dios. Señor, que tú a través de tu bendita palabra nos enseñes, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y nos enseñe todas las cosas. La intención, Señor, nuestra es el llegar a entender cómo agradar tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos pues en tus manos, Señor. Pedimos que nos des la sabiduría que necesitamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, todos conocemos, hermano, la situación que está pasando el mundo entero, ¿sí? Esta es una situación que es a nivel mundial, no solamente son ciertos países, no, es toda la tierra, pero también sabemos, hermano, que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿ya? Y yo creo con todo mi corazón que esto que está sucediendo es lo que en la palabra del Señor se conoce como el principio de dolores, ¿ya? Usted sabe que cuando una mujer que está encinta empieza con los dolores de parto, estos ya no se le quitan hasta que nace la criatura, ¿verdad? Bueno, lo mismo va a suceder aquí. Esto ya no se va a parar. Yo quisiera decirle que de aquí en adelante todas las cosas van a estar bien, pero la verdad es que no, hermano. Yo creo que las cosas van a ir de mal en peor, ¿sí? Ahorita está esta pandemia, después va a llegar otra cosa y otra cosa y otra cosa y así hasta que el Señor regrese. Amén. Pero pues tenemos que entender estos tiempos. Yo creo que todo esto que está sucediendo, hermano, es la plataforma para que aparezca el hombre inicuo, que hablan las Escrituras. Y esta es la forma. Recordemos que tiene que existir, hermano, un gobierno mundial, una sola moneda para todo el mundo. Eso es lo que se va a establecer, el nuevo orden mundial. Eso es lo que se va a establecer. Y entonces, para que se pueda llegar a hacer eso, pues la economía de las naciones del mundo, hermano, tiene que estar por los suelos, oiga, y eso es lo que está sucediendo precisamente, ¿verdad? Actualmente la economía de todos los países está por los suelos. Entonces esta es la plataforma, la rampa que va a hacer que se establezca ese reino del anticristo, amén. Y ya sabemos también, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder en esa época. Dice Apocalipsis 13, ¿verdad? Dice que este reino, este hombre, va a hacer que todos los habitantes de la tierra reciban una marca, ¿verdad? La marca de la bestia. Y con esta marca dice que nadie va a poder comprar ni vender, ¿verdad? Hermano, nos estamos dirigiendo hacia eso, amén. Esa marca, pero lo que yo te quiero hablar en esta mañana, hermano, ya sabemos que la peste pues está haciendo estragos, ¿verdad? Como pueblo de Dios tenemos que estar orando, porque de hecho Salomón, cuando estaba ofreciendo el templo que había edificado al Señor allá en Jerusalén, él dijo estas palabras en Segunda de Crónicas capítulo 6, verso 28, dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiese tizoncillo, anublo, langosta, pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, y extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra, que tú diste a nuestros padres. Oiga, ¿sí? Entonces que pues tenemos que clamar a nuestro Dios que tenga misericordia, ¿va? Porque vemos que esta pandemia es terrible, hermano, está haciendo grandísimos estragos en todo el mundo. Entonces pues tenemos que clamar a nuestro Dios que tenga misericordia, va a pedir perdón, porque la razón de eso también es porque nos hemos apartado de guardar sus leyes, amén. Pero en esta mañana yo te voy a hablar de algo bien importante, hermano. Recordemos que
que Satanás, ¿verdad? Que el anticristo, Satanás encarnado, en Apocalipsis 13 dice que él va a poner una marca, ¿verdad? Pero sabes que Satanás lo que hace es siempre copiar a Dios, ¿ya? Satanás es una copia de lo que hace Dios. Entonces, si Satanás va a poner una marca en sus seguidores, eso quiere decir entonces que Dios también pone una marca sobre los suyos, ¿sí? Y de eso te quiero hablar en esta mañana. ¿Cuál será esa marca que Dios pone sobre los suyos, pero que Satanás también de alguna manera copia lo que Dios hace? Amén. Vamos a hablar de eso en esta mañana. ¿Cuáles serán esas marcas que Dios pone sobre su pueblo? Amén. Que muchas veces se ignora en el pueblo de Dios. Como te vuelvo a repetir, tal vez ya has escuchado, has visto, has leído en algún lugar acerca de esta marca de la bestia, así que actualmente pues en nuestra época es muy fácil de vincularla con un microchip basado en la tecnología que existe en nuestros días, ¿verdad? Pero en este estudio vamos a tomar en cuenta solamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras para saber qué es lo que Dios dejó escrito en cuanto a esta cuestión. Pero que muy pocas personas parecen tomar en cuenta, hermano, esto. O sea, muy pocas personas parecen tomar en cuenta lo que está escrito y prefieren mejor estar indagando en otras fuentes fuera de la palabra de Dios para hallar respuestas y tener una idea de lo que está por venir. Pero Dios tiene todas las respuestas para cualquier duda que tengamos acerca del porvenir y del futuro que afectará a todas las vidas en esta tierra. Y es a Él al que vamos a acudir en esta mañana para que nos enseñe acerca de esta cuestión, porque la palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿va? Juan 8:32. Bueno, primeramente, vamos a dejar esto bien claro, que Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre va a querer copiar todo lo que hace Dios, pero que nada de lo que Satanás haga nunca va a ser genuino, hermano, sino que siempre va a ser falso, al igual que el sello que va a poner en sus seguidores. Y Apocalipsis 13:16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Oiga, nada más, y no es nada raro, hermano, que en el mundo científico se haya invertido más de $1 millón precisamente para investigar en qué parte del cuerpo sería el lugar más bueno, más ideal para implantar ese chip, y encontraron que efectivamente es en la mano derecha o en la frente. Oiga, el verso 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, esta marca va a ser puesta por el anticristo, va a ser Satanás mismo encarnado, pero note en dónde es que esa marca va a ser puesta, en la mano derecha o en la frente. Y a continuación aparece lo que Dios hará con todos aquellos que reciban esa marca. Oiga nada más. Apocalipsis 14, verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, Apocalipsis 14, 10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Oiga nada más. Y es que el problema, hermano, es que esta marca van a presentarla como algo muy bueno, ¿ya? De hecho, pues se cree que en ese microchip basado a la tecnología que tenemos actualmente, porque antiguamente se pensaba que podía ser como un tatuaje, pero pues un tatuaje con la tecnología actual, rayos láser, se puede borrar, ¿ya? Pero este es diferente, hermano. De hecho, yo estuve investigando en el pasado mucho acerca de este microchip y encontré que es del tamaño de un arroz. En ese va a estar toda la información, hermano. Toda la información, ¿sí? También, como ya le comenté, se hicieron estudios y encontraron que
que el lugar más ideal es en la mano derecha o en la frente, o sea, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces lo van a presentar como algo innovador, como algo muy bueno. De hecho, las compañías de tarjetas de crédito, hermano, ellos están pidiendo a gritos ya esta tecnología. ¿Sabe por qué? Porque ellos pierden millones de dólares anuales por causa de fraudes en tarjetas de crédito. Entonces, si tienes toda la información en ese microchip, pues ya no va a haber fraude, ¿verdad? Porque va a ser individual. O sea, de hecho en la China ya tienen algo así, en la que se controla la población. Amén. Mira, ese chip va a ser implantado y solamente se va a escanear la información, va a haber escáneres, ya, ahí va a tener toda tu información, cuenta bancaria y todo, hacer pagos solamente vas a escanear tu mano y ya, ¿sí? O sea, si alguien intenta remover ese chip, dice que como tiene una batería de litio, al querer removerlo, envenena la sangre. Oiga, se rompe esa cápsula y envenena la sangre y la persona muere. O sea, va a ser prácticamente imposible, hermano, poder remover ese chip una vez que ha sido implantado, ¿sí? Oiga, pero la palabra del Señor nos indica que los hijos de Dios no tenemos por qué recibir esa marca. Amén. El Señor va a poner una marca en los que son de Él, ¿sí? Ahora, en las Escrituras encontramos que Dios también tiene una marca, una señal para su pueblo, y vamos a ver cuál es esa marca o señal. También vamos a identificar cuál es la marca de la bestia y vamos a demostrar que esta marca de la bestia es solo una copia de la marca de Dios. Sabemos que Yeshua, Él dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿verdad? Lucas 4:4. También sabemos que nosotros somos la generación de los últimos tiempos, hermano, ¿sí? Y que todo lo que había estado oculto a nuestros ojos iba a ser revelado en estos últimos tiempos para que su pueblo sepa cómo dirigirse. Aunque eso signifique que nos demos cuenta muchas veces que las cosas no son como se nos habían sido enseñadas por años y años en el pasado, o como lo habíamos entendido, ¿verdad? Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Te das cuenta? Entonces, a continuación te voy a presentar esas marcas que pone Dios en su pueblo y que aparecen aquí en las Escrituras. Apocalipsis 7:1 en adelante dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello, oiga, el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, oiga, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, entonces, ¿qué va a ser puesta esta marca de la bestia? ¿Dónde leímos? En la frente y en la mano derecha, ¿verdad? Apocalipsis 13. Y acabamos de leer ahorita que Dios va a poner un sello, o sea, una marca sobre los suyos. ¿En dónde? En sus frentes. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra en la frente, hermano? Bueno, ahí se encuentra nuestra mente, ¿verdad? Nuestro intelecto. Es en donde tomamos nuestras decisiones. Entonces Dios va a poner su sello, su marca en nuestras mentes para que podamos tomar buenas decisiones basados en su palabra. Pero el anticristo también va a poner una marca en sus mentes. Ahora, ¿cuál es el sello o marca que nuestro Dios pone en su pueblo? ¿En dónde en las Escrituras hay una referencia a la marca o al sello que Dios pone en su pueblo? Bueno, hay una referencia en Génesis 4:15, dice, y le respondió Jehová a Caín, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová, dice, puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Ahora, esta palabra señal, hermano, es bien importante porque como es aquí el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea, ¿verdad? Y esta palabra hebrea usada para señales, la H226, que es la palabra ot, que significa signo o marca. ¿Se da cuenta? Entonces es una marca, ¿sí? Es una marca, esta señal es una marca. Ahora,
vamos a ver una primera señal, primera marca que Dios pone sobre su pueblo. Entonces se encuentra en Éxodo 31:12. Oiga, ¿sí? 31:12 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, oiga, una marca entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Capítulo 31, verso 14 dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Verso 16: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Oiga, no solamente los judíos, ¿se da cuenta? Aquí dice el día de reposo, los hijos de Israel. Los hijos de Israel son las 12 tribus. Dice, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Por siempre, hermano, por siempre. ¿Para quién? Para los judíos, no, para todos los hijos de Israel. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿por qué ahora ya no se guarda este séptimo día como día de reposo entre la mayoría del pueblo cristiano? ¿Por qué ya no lo guardamos? Pues porque ahora guardamos el primer día de la semana, domingo. ¿Ya? Bueno, supuestamente porque ahora se guarda domingo porque en él resucitó Cristo, pero ya vimos la semana pasada, hermano, que esa es una mentira de Roma, ¿sí? Jesús ni murió viernes por la tarde, ni tampoco resucitó domingo por la mañana, basado en lo que está escrito, ¿verdad? Cuando escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta de que Jesús, él dijo la verdad. En Mateo 12, 38 al 40, él dijo que así como Jonás había estado en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches son 72 horas. Pero la interpretación que Roma nos ha enseñado y que heredó al cristianismo protestante es que Jesús solamente estuvo en la tumba por 36 horas, ¿verdad? De viernes por la tarde a domingo por la mañana son 36 horas, hermano, o sea, la mitad del tiempo. Pero Jesús dijo la verdad. Si tú escudriñas la palabra y encuentras qué es lo que no se ha tomado en cuenta, qué es lo que Roma no tomó en cuenta, hermano, al querer interpretar esto de la muerte y la resurrección del Señor, hay cosas importantes que existen en la cultura en la que perteneció el Señor, que no se han tomado en cuenta, ¿verdad? Para resumir un poquito, en esa semana, hermano, de hecho en la cultura hebrea existen días de reposo que fueron ordenados por Dios, que no necesariamente son en el séptimo día. O sea, hay otros días de reposo aparte del séptimo día, pero estos días de reposo son anuales. Entonces, en la semana en que murió el Señor, de hecho, hubo 2 días de reposo. Un día de reposo anual, que es el que se acercaba cuando fue crucificado, y 2 días después sucedía el día de reposo semanal. Amén. Ya vimos que en ese año la Pascua fue celebrada en un miércoles. El Señor murió en un miércoles a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y de ahí solamente contamos las 72 horas. Y entonces resulta que pasándolo al calendario gregoriano, el Señor resucitó a la misma hora que había muerto, pues, ¿verdad? A la misma hora que su cuerpo había sido puesto en el sepulcro. O sea, si su cuerpo fue puesto en el sepulcro a las 5 de la tarde, porque a las 6 de la tarde empezaba el día de reposo anual, eso quiere decir que a esa misma hora tenía que resucitar 3 días y 3 noches después. Entonces él resucitó basado en el calendario gregoriano, un día sábado a las 5 de la tarde, justo antes de terminar el día de reposo del séptimo día. Ya cuando las mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana, ahí no dice que haya resucitado ese día, simplemente dice que su cuerpo ya no estaba ahí en el sepulcro. Amén. Bueno, eso es solamente un recordatorio, porque eso ya lo vimos la semana pasada. Amén. Pero aquí el Señor está diciendo que este día de reposo lo van a guardar los hijos de Israel por sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, por siempre, hermano, por siempre. Entonces, si Dios no cambia, si su palabra permanece para siempre, entonces, ¿quién es el que se ha atrevido a cambiar el día de reposo? El hombre, hermano, el hombre. ¿Sí? Tenemos que irnos de regreso al cuarto siglo, en el concilio de Nicea del año 325. Constantino ahí cambió el día de reposo, hermano. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque recordemos que Constantino era un hombre pagano que supuestamente se convirtió al cristianismo, pero que se trajo con él todas sus costumbres, tradiciones paganas, entre ellos la adoración al sol, ¿sí? Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, ¿verdad? Sunday, día del sol. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero vea, esta es una marca, ya lo leímos, una señal que Dios pone sobre su pueblo, sobre aquellos que guardan el mandamiento original de Dios, ¿verdad? En cuanto al día de reposo. Dice, continúa diciendo Éxodo 31:17, dice, señales para siempre, oiga, para siempre, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, el día de reposo es una señal entre Dios y su pueblo, y el día de reposo del 7º día, no el del primer día de la semana, ¿verdad? Para que sepamos que el Señor es el que nos santifica. Ahora, leímos que cualquiera que trabaje en el día de reposo debe morir, pero ¿qué pasa con ese pueblo que no sabe que se tiene que guardar el día de reposo, que se tiene que guardar el Shabbat y trabajan en él y además guardan otro día diferente, guardan el domingo? Aún tendrán que morir, pues no, hermano. ¿Sabe por qué no? Porque se hace en ignorancia. Pero ¿qué tal si ya lo saben, pero aún así trabajan en el día de reposo, en el Shabbat, y continúan transgrediendo ese mandamiento de Dios? Pues entonces sí, ya no hay excusa, ¿sí? Y tal vez actualmente no se muera físicamente, pero sí se muere espiritualmente poco a poco, hermano, porque el reino de Dios es espiritual. Entonces, si Dios quiere que su pueblo guarde el día de reposo que Él ordenó, entonces ¿por qué permitió que apareciera otro calendario diferente al que Él estableció en las Escrituras? Porque muchos me han dicho eso. No, es que nosotros nos tenemos que guiar por el calendario en el que estamos viviendo actualmente. Pues no, hermano, ¿sí? ¿Sabe por qué Dios permitió que apareciera otro calendario, por ejemplo? Para probarnos, hermano, para probarnos si obedecíamos la ley de Dios dada a Moisés, si obedecíamos su Torah o no. Como diciendo, vamos a ver si van a obedecer mis mandamientos, o por lo contrario, van a obedecer a mandamientos de hombres, si van a obedecer a los sistemas religiosos, porque todos aquellos que vamos a entrar en la eternidad, hermano, tenemos que ser obedientes, pero a los mandamientos de Dios, no a los mandamientos de los hombres, ¿verdad? Tenemos que tener la misma fe que tuvo el Mesías, que tuvo Jesús, que tuvo Yeshua, porque Él vino a enseñarnos cómo obedecer correctamente esa ley que Dios le había dado a Moisés, cómo obedecer la Torah, ¿sí? Cómo obedecer los mandamientos de Dios y no obedecer los mandamientos de hombres. Por eso es que Él también dijo, oiga lo que dijo el Señor, dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque parece, hermano, que la fe va a estar muy escasa en ese tiempo, ¿sí? Porque ya no se va a estar creyendo ni obedeciendo a la ley de Dios dada a Moisés, ya no se va a estar obedeciendo la Torah del Señor, los mandamientos, ya no se van a estar obedeciendo los mandamientos que Dios ordenó en un principio, sino que se iba a estar obedeciendo a mandamientos de hombres, iba a estar obedeciendo a los sistemas religiosos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de una segunda señal, hermano, otra forma en que el Señor marca a su pueblo. Éxodo 13:6, aquí está hablando acerca de la Pascua, oigan, la Pascua, ¿sí? La Pascua que Dios ordenó, ¿verdad? No la que se celebró ayer en la mayoría del pueblo cristiano, porque ahora ya se le llama Easter, que ya tiene que ver con conejos y chocolates y huevos. No, hermano, esa no es la forma que Dios ordenó, esa es una forma de origen pagano, que fue metida al cristianismo, pero esa no es la forma en que Dios ordenó. Ya vimos que Jesús no resucitó en domingo por la mañana, ¿ven? Pero Éxodo 13:6 dice, 13:6 en adelante dice, 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Éxodo 13:9 dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Oiga, en la mano y en la frente. Ahí está, hermano, dice, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con tu mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Oiga, esa es la ordenanza en cuanto a la fiesta de los panes sin levadura, que de hecho se le llama la Pascua, ¿sí? Pero dice,
y te será como una señal, como una marca sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, o sea, en tu frente, para que la ley de nuestro Dios esté en tu boca. Oiga, para que la Torá de nuestro Dios esté en tu boca. Oiga esto, hermano. No, y no se parece esta señal, esta marca de Éxodo 13:9 que acabamos de leer, ¿sí?, a la marca, a la señal del anticristo de Apocalipsis 13. Oiga, entonces, vea nada más. Entonces, si celebrar la fiesta de los panes sin levadura, si celebrar la Pascua como Dios la ordenó, es una señal, es una marca sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, o sea, en tu frente. Entonces, ¿cuál es la marca? ¿Cuál será la señal que el anticristo va a poner sobre sus seguidores? Pues el que no se celebre la Pascua, ¿ya? O que se celebre, pero que se celebre en una fecha diferente a la que Dios ordenó. ¿Por qué? ¿Cuándo Dios ordenó que se celebrase la Pascua? Bueno, Él dijo en Éxodo 12 y en Levítico 23, dijo que la Pascua se tenía que celebrar el día 14 del mes primero, el día 14 de Aviv. Claro que ya en el calendario judío actual ya lo aparecen como el 14 de Nisan, ya le cambiaron los nombres a los meses, ¿verdad? Por nombres paganos también. Y ya en el cristianismo también, regresemos allá al cuarto siglo, al concilio de Nicea, ¿ya? Ahí se cambió la fecha de la Pascua, diciendo una de las cláusulas que pusieron ahí es que la Pascua cristiana nunca coincida con la Pascua judía. Oiga nada más, sino que sean diferentes fechas. ¿Por qué? Hermano, tenemos que entender qué es lo que pasaba en esa época. Ya el Imperio Romano ya estaba hasta la coronilla de los judíos. Ya los judíos se habían rebelado, habían surgido 3 revueltas grandes que habían causado muchas bajas a los romanos. O sea, ya los romanos ya veían a los judíos hasta en la sopa. Amén. Entonces ya no querían tener nada que ver con ellos. ¿Sí? Entonces por eso dije, no, es ahí como se empieza a dividir, hermano, porque en un principio la iglesia en el tiempo de los apóstoles, allá en Hechos 2, cuando se derramó el Espíritu en Pentecostés o en la fiesta de las semanas, así también se le llama, ahí eran puros judíos y prosélitos los que estaban ahí. O sea, la iglesia del principio, esos 5,000 que se convirtieron, eran judíos y prosélitos, no eran gentiles. Ya la iglesia gentil de Cristo, esa ya nació después, ¿sí? Allá en Antioquía, amén. Pero ahí la iglesia del principio estaba compuesta por judíos y prosélitos. Prosélitos eran aquellos gentiles que no eran de nacimiento judía, pero que se convertían al judaísmo de la época y ya se les consideraba ser también como judíos, ¿verdad? Era un proceso largo por el que tenían que pasar, tenían que someterse para llegar a alcanzar, a obtener la ciudadanía judía. Amén. Bueno, entonces, esta Pascua fue cambiada, hermano, en el concilio de Nicea, diciendo que ya no iba a ser cuando Dios la había ordenado, ¿verdad? Ya no iba a ser el 14 del mes primero, no, ahora ya basado en el calendario romano, iba a ser el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena. Si usted se da cuenta, hermano, esta semana pasada hubo luna llena, ¿ya? Entonces fue el primer domingo, fue ayer que se tenía que celebrar la Pascua cristiana. Pero esa no es la fecha que Dios ordenó. Esa es la fecha que el hombre estableció, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina. Es área 626-993-1580. 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso, hermano, mire, estoy buscando aquí una cita bíblica. Isaías 13. Déjeme ver. No, es Isaías 29:13. Acá está. 29:13. Oiga, entonces tenemos, hermano, que la mayoría en el pueblo cristiano, por ignorancia, claro, ¿verdad?, ha estado celebrando la Pascua en la fecha que Constantino ordenó, o sea, muy fielmente.
pero se ha estado desobedeciendo el mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo el 14 de Aviv, pero Constantino dijo no, va a ser el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la primera luna llena, ¿verdad? O sea, un mandamiento de hombre que se ha puesto como doctrina. Por eso Isaías 29:13, vea lo que dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga, nada más, qué tremendo está esto, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Jesús, de hecho, Yeshua, él celebró, hermano, él celebró la Pascua en la fecha especificada por el Padre. Ya lo leímos en estudios pasados, Lucas 22:15, perdón. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, hermano, cuando pensamos, o sea, nuestra frente, ¿verdad? Cuando pensamos en la ley de Dios, en la Torá, esta hace un cambio poderoso en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Salmo 19:7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Oiga, ahora vamos a hablar de una tercera señal, porque hay una tercera señal. Deuteronomio 6:1 en adelante, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Cuáles son estos mandamientos? ¿Cuáles son estos estatutos de los que está hablando aquí Moisés? De la Torá, mi hermano, de la ley de Dios dada a Moisés, ¿verdad? Dice: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 6:3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8 dice: y las atarás como una señal, o sea, como una marca, ¿dónde? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, en tu frente. Oiga, está nuevamente, hermano, ¿sí? La mano y la frente, ¿sí? Entonces, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Dios dio a su pueblo. Las tres señales que ya vimos, las tres marcas de Dios. Primero, guardar el día de reposo ordenado por Dios, ¿verdad? Que es el del séptimo día. Ese es el que Dios ordenó, no el primer día de la semana. Ese fue el que ordenó Constantino, un hombre. Número 2, celebrar la Pascua en el 14 del día primero, el 14 del mes primero, ¿sí? La Pascua junto con la fiesta de los panes sin levadura, que de hecho empieza el 15, ¿verdad? El 15 del mes primero, el cual es un día de reposo de gran solemnidad. Es el que se habla así los evangelios, ¿verdad? Ese día de reposo de gran solemnidad es un día de reposo anual. Amén. Ese es el día de reposo que se acercaba cuando Jesús murió, el del primer día de los panes sin levadura. Y la señal número 3 es guardar los mandamientos, estatutos y decretos. O sea, guardar la Torá, guardar la ley de Dios dada a Moisés. Ahí es donde Dios marca a su pueblo. Así es como Dios marca a su pueblo, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué tal las otras festividades ordenadas por Dios? Esas también se tienen que celebrar todavía, pero sí, se tienen que celebrar todavía también, hermano, porque fueron ordenadas por Dios. Pero hay algo especial en esta fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, que de hecho Dios permitió que se celebrase también en el segundo mes. Oiga, si alguien no la había podido celebrar en el primer mes, también la podía celebrar en el segundo mes, ¿sí? Pero para quienes no la habían podido celebrar solamente, amén, no que se celebrara 2 veces, no. Números 9:6 dice, ahí es donde indica eso, Números 9:6, la segunda parte, no, Números 9:6 dice: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día,
Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Oiga, ahí está nuevamente, hermano. Ahí no dice habla a los judíos, porque hay quienes dicen que estas fiestas son solamente para los judíos. No, mi hermano, para todos los hijos de Israel. Dice, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrará. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Esta es la única, hermano, la única fiesta en la que Dios permitió hacer esto. Oiga, entonces te das cuenta cómo es una fiesta muy especial. El pueblo de Israel la celebró para poder salir de Egipto y después como un recordatorio. Ahora nosotros la celebramos o la estamos celebrando antes de salir de este Egipto, que es el mundo. Oiga, que es el sistema religioso. De hecho, la palabra iglesia, la verdadera iglesia, hermano, la palabra iglesia, de hecho en el Nuevo Testamento aparece como la palabra eclesía, la palabra griega eclesía, que significa los llamados fuera o llamados a salir. Oiga, nosotros, la verdadera iglesia es llamada a salir del sistema religioso, hermano, del sistema religioso establecido. Gloria al nombre del Señor, de cualquier sistema de religiosidad que no vaya de acuerdo con lo que está escrito. Amén. Deuteronomio 4:4 dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Deuteronomio 4:5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Oigan nada más. De hecho, hermano, los científicos se quedan asombrados al investigar, por ejemplo, sobre los alimentos que Dios prohibió comer y darse cuenta que de todas las bacterias que contienen, hermano. Y dicen precisamente esto que leímos. Investigan, hermano, y dicen que por ejemplo, usted sabe que el cerdo es un animal que Dios prohibió comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es sucio, hermano. Se come la suciedad de la tierra. Oiga, y del mar, los camarones hacen la misma labor que hace el cerdo aquí en la tierra, pero ellos lo hacen en el mar. Se comen todo la basura del mar. Oiga, y nosotros, qué ricos, ¿verdad? Los camarones al mojo de ajo, las carnitas michoacanas, ¿verdad? Los chicharrones, qué ricos, hermano. Pero Dios, hermano, en su sabiduría sabe por qué prohibió comer esos alimentos. Muchos dicen, no, es que ya Jesús los purificó. No, mi hermano, esa escritura se ha malinterpretado, se ha torcido. Dios no cambia, pues, ¿verdad? Su palabra permanece para siempre. Ahora, nosotros, hermano, ya sabemos que somos parte de Israel, ¿verdad? Los que hemos estado siguiendo ya estos estudios, que de hecho ya por la gracia de Dios, dentro de 2 semanas vamos a estar cumpliendo ya 2 años aquí en esta radio. Oigan, nada más, impartiendo este tipo de enseñanza. Entonces, y los que ya tenemos tiempo escuchando, ya sabemos, ya entendimos que somos parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Ya sabemos que somos parte de la familia de Dios. Y si nosotros somos de Cristo, dice la palabra, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa, ¿verdad? Ya sabemos que somos del semen de Abraham, ¿verdad? Investigando la historia, hemos encontrado de que sí, la descendencia de Abraham ha llegado hasta nuestros tiempos, hermano. Amén. Fuimos injertados en el buen olivo para producir buen fruto, frutos de obediencia para guardar el día de reposo, ¿verdad? Para guardar la Pascua, para guardar los estatutos
los preceptos, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, hay muchas personas, hermanos, que dicen que la prueba de que tienes el Espíritu Santo en tu vida es que hablas en lenguas. Es lo que dicen muchas personas, ¿sí? Que esa es la prueba de que tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Pero aquí leemos, hermano, que la prueba de que tienes el Espíritu Santo en tu vida es que va a producir en ti un espíritu de obediencia para poner por obra todos sus estatutos y preceptos. O sea, para poner por obra todo lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, la marca de la bestia es una copia de la marca de Dios, ¿ya? Apocalipsis 7:2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, o sea, en sus mentes, a los siervos de nuestro Dios. Ahora, si tomamos este verso de Apocalipsis 7:3 y lo llevamos al Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo va a sellar Dios a su pueblo? Bueno, ya lo leímos, lo va a sellar cuando su pueblo guarda el día de reposo del séptimo día, ¿verdad? El que ordenó Dios. Cuando su pueblo guarda la Pascua, los panes, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Los va a sellar cuando su pueblo guarda sus mandamientos, sus estatutos y preceptos. Así es como Dios va a sellar a su pueblo. Y antes del advenimiento del día del Señor, dice esto en Malaquías, oiga, al final de los tiempos, o sea, justo antes de que el Señor regrese. Oiga, lo que dice Malaquías 4, del verso 4 en adelante, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, o sea, acordaos de mi Torá, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Oiga, ¿por qué será que Dios, hermano, a través del profeta Malaquías, al final de los tiempos, dice: acordaos de la ley de Moisés? ¿Por qué? Porque el Señor sabía, hermano, que al final de los tiempos se iba a estar enseñando de que esa ley ya no se tenía que guardar, que esa ley ya no servía para nada, que ahora solamente era el Nuevo Testamento, ¿ya? Oiga, precisamente, ¿verdad?, lo que se enseña en muchas iglesias cristianas alrededor del mundo, ¿verdad? Que las escrituras que Jesús tomó como base para sus enseñanzas ya no sirven para nada. Oiga, ¿por qué, hermano? Si te pones a meditar en esto, ¿qué escrituras eran las que Jesús tomaba en cuenta para sus enseñanzas? O sea, ¿en qué escrituras fue él formado? ¿Qué escrituras son las que existían en su tiempo? ¿Será que existía ya el Nuevo Testamento? Tal vez cuando él se reunía con sus discípulos, a Pedrito le decía: a ver, Pedrito, pásame la carta a los Gálatas, pásame el libro de Apocalipsis, vamos a estudiar eso. No, mi hermano, esos libros todavía ni se escribían, ¿sí? Esas cartas todavía no habían sido escritas. Entonces, las escrituras que existían en la época de Jesús y de los apóstoles era solo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los escritos y los profetas. El Tanaj era todo lo que existía. En eso Jesús tomó como base para sus enseñanzas. Entonces, al final de los tiempos se iba a estar enseñando de que no, que eso ya no servía para nada, que ahora solamente es el Nuevo Testamento. Pero por eso Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oiga, nada más, no me diga que esta pandemia es causa de bendición. No, hermano, es maldición. Amén. Entonces, Dios nos da los instrumentos, hermano, para ser sellados, pero cuando las personas rechazan el día de reposo del séptimo día, dicen: no,
Ya no, ahora es el primer día de la semana. Cuando ellos rechazan el guardar la Pascua como Dios la ordenó, cuando ellos rechazan guardar los mandamientos, cuando ellos rechazan la Torá, no, esa Torá ya no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que están rechazando? Están rechazando el sello, están rechazando la marca de Dios. ¿Te das cuenta qué tan serio es esto, hermano? Pero hay personas que se resisten y rechazan todo esto. Entonces, ellos son los que van a ser engañados, hermano, y van a recibir esta marca del anticristo. ¿Sí? Lo que leímos en Apocalipsis 3:16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ya vimos cómo Dios va a marcar, cómo va a sellar a su pueblo, ¿verdad? También en la mano derecha o en la frente. Ahora, Daniel 7:25, vea lo que dice. Hablando de ese hombre inicuo, del anticristo, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos, o sea, las festividades, y la ley, o sea, la Torá. Aunque esto también se aplica, hermano, a lo que pasó en tiempo pasado con Antíoco IV Epífanes, ¿sí? Hizo lo mismo, él cambió las festividades, prohibió que se guardara el día de reposo, se guardara la Torá, ¿sí? Cambió la ley. Es lo mismo que va a suceder, hermano, este próximo año, hermano. El Papa Francisco, creo que es el 14 de mayo, está planeando una reunión con muchos líderes mundiales, hermano, en donde uno de los puntos que se va a establecer es que sea por ley guardar el domingo como el día de reposo. Oiga, por ley, ya no es si quieres, va a ser por ley. Oiga, pero ese no es el día de reposo que Dios ordenó. ¿Se da cuenta? O sea, va a intentar cambiar los tiempos y la ley. Oiga, nada más. Entonces, ese cuerno pequeño, hermano, del que habla el profeta Daniel, dice que pensará en cambiar los tiempos, o sea, las festividades. La pregunta es, ¿por qué querrá cambiar los tiempos? ¿Por qué querrá cambiar las festividades? Diciendo que estas fiestas son de los judíos, por ejemplo, ¿va? O que ya no se tiene que celebrar más, pero leímos, hermano, que es guardando estas cosas que Dios va a sellar a su pueblo. Entonces, ¿por qué pensará en cambiar las festividades y la Torá? ¿Por qué pensará en cambiar la ley? Pues para que las personas no sean selladas con el sello, con la marca de Dios. En otras palabras, Satanás está atacando la forma que Dios usa para sellar a su pueblo. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga, la apostasía es apartarse de la verdad. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga, ¿sí? ¿Se da cuenta? Entonces, apostasía es apartarse de la verdad, es apartarse de lo que está escrito y empezar a obedecer otra cosa diferente, empezar a obedecer mandamientos dados por hombres. El anticristo se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que Dios ha ordenado y contra todo lo que honre al verdadero Dios. Y a lograr esto, hermano, de que las personas se aparten de la verdad y obedezcan los nuevos decretos y estatutos que Él dará, o sea, que obedezca a estos mandamientos de hombres, se sentirá como si Él fuera Dios. Porque sus decretos van a ser obedecidos, hermano, por la mayoría de las personas, ¿ya? Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, de acuerdo a las escrituras, blasfemia es atribuir el trabajo de Dios a Satanás o el trabajo de Satanás a Dios. Sí, y ya tenemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Que en una ocasión el Señor sanó a un endemoniado ciego y mudo. Oiga, lo sanó, pero los fariseos decían que él no había echado esos demonios sino por Belcebú. Oiga, el príncipe de los demonios. O sea, algo que Dios había hecho, los fariseos le están diciendo: no, Satanás lo hizo. Oiga, eso es blasfemia, hermano, ¿sí? Eso es blasfemia. Al igual que también cuando se dice: no, es que este cambio lo hizo Dios, hermano. O sea, muchos dicen: no, es que el día de reposo del primer día de la semana lo hizo Dios. No, mi hermano, no lo hizo Dios. O sea, eso es blasfemia también. Eso lo hizo Satanás.
¿sí? Eso lo hizo Satanás. Amén. Está como cuando David, cuando censó al pueblo, ¿verdad? Cuando censó al pueblo. En el libro de que es Primera, Segunda Reyes, creo yo, ahí dice que Dios lo instigó, pero en Primera de Crónicas, de hecho dice así, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Recordemos que ahí hubo una gran muerte, ¿verdad? Por eso, amén, pero fue Satanás, hermano, fue Satanás, o sea, Dios le dio permiso, pues, pero Satanás es el que lo hizo. Amén, porque él es el que es el ladrón, él es el que vino a robar, matar y destruir, no Dios. Amén, en el nombre del Señor, aleluya. Entonces, vamos a regresar a esto que estamos hablando hoy. Entonces, la mayoría de las personas en el mundo le han atribuido los cambios a estas festividades y a la Torá, a la ley, según ellos, a lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, que él clavó en la cruz la ley, que Él nos libró de la maldición de la ley, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que el fin de la ley es Cristo, pero que, como hemos aprendido, hermano, en este ministerio, todas estas frases, que sí fueron dichas, que sí aparecen en las Escrituras, pero el problema es que se han malinterpretado, se han torcido, ¿ya? Se le han atribuido a Dios como si Dios hubiera hecho esos cambios a su palabra. Y así este cuerno pequeño comete blasfemia diciendo que Dios hizo esos cambios en la cruz. ¿Y por qué es que este cuerno pequeño hace esos cambios a los tiempos, a las festividades, a la ley? Porque los tiempos y la ley, de acuerdo a la palabra de Dios, son los sellos o marcas de Dios. Porque un sello o una marca es algo que autentifica o identifica un objeto, ¿sí? O un cuerpo. En este caso es usado para autentificar e identificar a quienes son el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a guardar el día de reposo, el Shabbat, el del séptimo día, llegamos a ser personas marcadas o selladas. Y cuando damos un paso más de obediencia y empezamos a guardar también las festividades ordenadas por Dios, entonces llegamos a ser personas doblemente selladas. Y cuando seguimos adoptando todas estas cosas en nuestras vidas, hermano, no solamente somos marcados por nuestro Padre Celestial, sino que también somos marcados por el mundo. Y este sabe quiénes somos. Dios pone esos sellos